Buenos días, gusto saludarles a todos los que están también conectados y aquí presentes. Estudiando el libro de Lucas, hemos visto que hasta el capítulo 4, donde terminaremos el día de hoy, este ángel Gabriel, que aparece 3 veces en la Biblia, en toda la Biblia, y 2 veces, de esas 3, 2 aquí en Lucas, anuncia primero el nacimiento de Juan el Bautista. Enseguida anuncia el mismo Gabriel el nacimiento de Jesús y todas las circunstancias alrededor. Y en cumplimiento de esos 2 anunciamientos nace Juan el Bautista, ¿verdad? Que es precursor, el que va a presentar o anunciar al Salvador. Enseguida nace, o 6 meses después, nace Jesús, también detallado por Lucas de una manera que ningún otro de los evangelistas lo hace, o de los escritores de evangelios lo hace. El Señor Jesús nace, es presentado al templo, en el templo, para cumplir lo que está mandado y confirmar que en todo este proceso, Jesucristo nace bajo la ley, nace de acuerdo a todos los requerimientos, circuncidado bajo la ley y presentado en el templo. 18 años después, Juan el Bautista llama al pueblo de Israel a arrepentimiento. Después de 400 años en que no había aparecido ningún otro predicador o profeta anunciando nada, porque Dios guardó silencio. Y entonces llama la atención, pero la predicación o el contenido de la predicación de Juan el Bautista es un llamado al arrepentimiento y causa quebrantamiento en algunos corazones, pero también enojo en otros corazones. Reacción con enojo y ira. Cuando Juan llama a ser bautizados en arrepentimiento, muchos vienen hacia él y Juan les dice: entre ustedes hay alguien que no conocen, que es el enviado de Dios, el Mesías, para perdón de pecados del mundo. Jesús se presenta tiempo después o días después, en otro momento, y se presenta a ser bautizado. No porque Jesús necesitara arrepentimiento, sino para avalar el ministerio de Juan el Bautista, para cumplir todo lo mandado, para que se cumpliera ese momento. Y Jesús es anunciado. Viene una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y una paloma, el Espíritu Santo, desciende sobre él. En ese momento Jesús es identificado, o las personas se dan cuenta que este Jesús, sobre quien viene el Espíritu Santo y a quien Juan el Bautista señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se da a conocer entonces como el Mesías. Ahora tiene que probarlo, ¿verdad? Y uno de los que identifican quién es Jesucristo, o quién es el Mesías, más bien quién es Jesús, el Mesías, es el diablo mismo, el enemigo de Dios. Encuentra y se da cuenta y finalmente identifica que este es el Mesías y voy a destruirlo, ¿verdad? En el capítulo 4 encontramos la tentación. El Señor Jesús responde con 3 textos de Deuteronomio. Satanás lo deja, no lo va a destruir, no lo puede destruir. Jesucristo va a dar su vida por pago del pecado voluntariamente y en el tiempo establecido. Después de todos estos eventos, el Señor Jesús, al inicio de su ministerio, dice que vuelve a Galilea, que es la región donde él vivió de niño, de joven, en el poder del Espíritu. No había otra forma de regresar a hacer su ministerio y confirmar o comprobar que él es el Mesías, es el enviado de Dios, más que con el poder del Espíritu. Y la estrategia, por decirlo, el lugar donde Jesús entró o llegó a predicar, porque tenía acceso a las Escrituras, fue las sinagogas.
¿verdad? Hablamos de las sinagogas la semana pasada, enseñaba en la sinagoga y llamaba la atención de todos, lo veían como un buen talento, como un joven disciplinado, conocedor, estudioso. No sé si pasó por la mente de alguno decir, este va a ser un buen fariseo, pues mírenlo nada más con qué autoridad o presencia está leyendo y enseñando, ¿verdad? Sin embargo, la semana pasada vimos que terminó ese evento queriendo esos mismos judíos que estaban en la sinagoga, se llenaron de ira cuando hizo una comparación entre los israelitas del Antiguo Testamento, del tiempo de Elías, con una mujer viuda que no era israelita, pero esta mujer sí creyó y los israelitas no creyeron. Ahorita vamos a entrar a ese texto. Entonces los de la sinagoga se llenan de ira y quieren matarlo en ese momento, ¿verdad? Lo llevan al monte para despeñarlo, para tirarlo, pero no es el momento, no es las condiciones, no son las personas, no es la forma, y Jesús pasa en medio de ellos sin que no lo puedan tocar, no lo pueden despeñar. Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 4 y quiero que iniciemos con este pensamiento que Satanás, cuando tienta al Señor Jesús, le dice, todos estos reinos te los puedo dar si te postras aquí y me adoras en este momento. Satanás es el príncipe de este mundo. En primera de Juan 5:19 lo leo y dice, mucho tiempo después Juan escribe y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pensemos en este momento, porque la tentación dijimos que se da en medio del campo de Satanás, ¿verdad? Jesús llega a presentarse como el enviado de Dios en las condiciones de desierto, de hambre, de un cuerpo limitado, ¿verdad? Finito, el cuerpo limitado donde Jesús se presenta. Satanás siendo el príncipe de este mundo, dominando este mundo y el sistema desde que sometió a Eva y Adán bajo pecado. Cuando él sometió a Adán y a Eva bajo pecado, él ganó o arrebató lo que Dios le había dejado a Adán, diciéndole, tú vas a ser el señor de este mundo, tú vas a señorear sobre todas las cosas. Ese señorío que Dios le dio a Adán, Satanás se lo arrebató, porque sometió entonces a Adán bajo pecado y bajo muerte. Ahora el señor de este mundo y todo el mundo está bajo el maligno, es Satanás, es el señor de este mundo. Piensen por un momento en eso. Lleno de injusticia. Eso es algo que Satanás hace, así es él, pues, ¿verdad? Injusto, violento, dominado por el pecado, lleno de egoísmo, amor propio, rebeldía. Algunos señalan a Jesús como un gran rebelde. Jesús nunca fue rebelde. La rebeldía no es una característica divina o buena, ¿sí? Es una característica de Satanás. Jesús vino bajo la ley, sometido a sus padres, sometido bajo la ley y en obediencia a Dios el Padre. Pero Satanás sí es un rebelde. Él busca derrocar al que esté bajo su autoridad, o digo en autoridad sobre él. Él desea ser ese lugar, tener ese lugar, ser como Dios, ser Dios. Lleno de odio es donde él domina. El amor por la riqueza, por las propiedades o por tener, pensando que el tener bienes desproporcionadamente nos da cierta identidad o poder. Atraídos a las apariencias, pero en medio de las apariencias, el corazón de los individuos o de las personas que están en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo donde Satanás domina, es un corazón vacío, ¿verdad? Buena apariencia, atraída al ojo, pero una vida interior vacía. Hay muerte, y no solamente la muerte, sino el deseo de matar o de eliminar a quien me estorba. Satisfacer al ojo. En ese sistema se valora lo temporal, aquí y ahora, lo que quiero ahorita, lo temporal. El deseo, el anhelo del poder.
tantas personas luchando, ¿verdad? Para obtener poder, posiciones de poder, búsqueda de la satisfacción, que es interminable, y de pronto perdemos el camino, confusión, vivir en tinieblas, insensibilidad hacia los demás, hacia el dolor de los demás, enfermedades, desorden, abuso, contaminación, destrucción, y puedo seguir. Estas son las características de ese mundo, donde Satanás es el príncipe. En medio de ese mundo es que Jesucristo llega, se presenta o es identificado como el Hijo de Dios. Satanás no lo puede tocar, Satanás no lo puede vulnerar, ¿verdad? Inicia su ministerio y ahora se mete Jesús en las sinagogas, que es como la cueva o el lugar de la predicación de Moisés, ¿verdad? Que también ese sistema religioso hemos visto que no solamente estaba corrompido, sino apela a la apariencia, y los fariseos eran una muestra de esta apariencia. Por afuera son, ¿cómo se dice? Blanqueados, sepulcros blanqueados, por adentro hay muertes. Es una de las características de este mundo, y Jesús se mete al lugar donde dominan los fariseos, en las sinagogas, y abre o se le da a leer el libro de Isaías que vimos la semana pasada, Isaías 61. Cuando lees Isaías 61, termina, lo enrolla, se sienta y dice unas palabras que nos debe dejar la piel chinita, pues nos tiene que dar cierta, ¿cómo se dice? No sé si escalofríos o sacudirnos, ¿verdad? De alguna manera, piensen en esto. Si ya lo leyeron, vuelvan a leer. La magnitud de esta declaración es: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y como dijimos la semana pasada, alguien rompe ese encanto, ese momento, diciendo, no, es el hijo de José, pues, ¿sí? No es el Mesías. ¿Cómo creen que va a hacer estas cosas que acaba de decir? Él es el vecino, ¿verdad? Y cuando Jesús los lleva al texto de Elías, ahorita nos vamos a meter tantito en ese, es cuando se molestan, se llenan de ira y lo quieren matar. ¿Qué dijo Jesucristo en Isaías 51? ¿Qué leyó Isaías 61, perdón, acerca de sí mismo? Estas 5 cosas. Si quieren buscarlas, están ahí en Lucas 4, pero las voy a mencionar. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Ya habíamos visto ese cumplimiento cuando Juan el Bautista en el río lo bautizó y vino el Espíritu Santo sobre él. Y lo que va a anunciar es esto: dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buena nueva puede haber para los pobres? Sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. ¿Qué buena noticia podemos dar a los pobres? ¿Nos quieres ayudar, Alan, por favor, con el segundo gráfico? Si identifican esto, esa es la distribución de la riqueza el día de hoy en todo el mundo. La distribución de la riqueza. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este que está aquí en azul representa 1% o 1.1 de la población mundial. ¿Sí? Ahí está el pointer. Gracias. Este es 1.1 de la población mundial. Ese 1% tiene 45.8% de la riqueza mundial, de las propiedades, empresas, etc. ¿Sí? El resto, que son los de verde más oscurito, que son el 11%, tienen 39% de la riqueza. Luego el 32% de la población mundial tiene 13%. Y luego aquí estoy yo. No aparece.
1.3%, no es cierto, el 55% de la población mundial, más de la mitad del mundo, tiene 1% de la riqueza, que son menos de 10,000 dólares. Bueno, el punto es este. Si Jesús venía a dar buenas nuevas a los pobres, el mundo tiene 2000 años esperando alguna buena cumplimiento de esa noticia que Jesús dio. Jesús falló en su ministerio. ¿Qué les parece? ¿Cuál buenas nuevas a los pobres? Ciertamente hay injusticia o la causa de la pobreza. Cuando estudiamos el libro de Santiago hablamos un poquito de esto y también en Proverbios, pero la condición de pobreza puede tener varias causas, pues puede ser la injusticia, obviamente la desigualdad. Estos pocos, si bien quizá generan trabajo, industria, inversiones, pero pudieran hacer quizá algo más por los que padecen injusticias. Opresión, pero también la pobreza es parte de ese mismo sistema donde Satanás es el rey o es el señor, ¿verdad? Hablando de pereza, de vicios. ¿Cuántos hogares permanecen en la pobreza porque el ingreso, el sueldo que gana el señor se lo gasta en borrachera el sábado, pues, y a la casa ya no trae el sustento diario y no manda a los hijos a la escuela? O sea, ese mismo sistema donde Satanás es el señor, impera también la pobreza, digamos, material, los vicios, la ignorancia, la mediocridad, el desánimo, el orgullo, la mala administración. Santiago habla un poco de eso. Hay otro gráfico, ¿lo quieres ahí poner, Alan, por favor? Estos son sistemas económicos en el mundo, ¿sí? La economía más grande del mundo es Estados Unidos, muy cerca China. En el año 2030 se estima que China supere a Estados Unidos en economía, es decir, todos los, el comercio, servicios, dinero que se mueve, inversiones, exportaciones, compras, ventas, ¿verdad? Latinoamérica, Brasil. México ha estado en las economías más grandes entre la 11, 13, 15. Y realmente hay países donde la pobreza extrema ha estado por generaciones, ¿sí? Por gobiernos autoritarios, ¿cómo se llama? La desesperanza, idolatría, brujería. Hay muchas cosas en países como Haití, en África hay muchos países bien pobres, Malawi, Burundi, Dominicana también, ¿sí? Yo sí creo, fíjense en esto, está interesante, pero yo sí creo que un creyente, ¿sí? O puede ser un creyente, una persona que vive en pobreza, hay un camino, hay medios para que salga de esa pobreza. Obviamente, si miramos a este gráfico, hay países o lugares donde hay más oportunidades para salir, hay más medios, más oportunidades para generar trabajo y generar ingresos. Hay otros países donde la economía está súper mala, y la verdad no parece haber forma de salir de la pobreza. Y ahí se acostumbran a vivir, no pueden salir, por eso hay tanta migración en estos tiempos. Pero yo sí creo en esto, fíjense en esto. La educación es un medio importante y poderoso para salir de la pobreza. Leer, educarse, ir a la escuela, terminar una carrera, es muy importante para buscar salir de la pobreza. Otro medio es el trabajo. Trabajo arduo, hay gente que no puede ir a la escuela,
Sí, no tuvo los medios, pero le trabaja desde jovencito y le trabaja y le trabaja y le trabaja y es emprendedor, perseverante, chambeador, es buen administrador, sí, y va generando cierto capital. Y sabia administración es otro medio muy importante. Podríamos hablar un poco más de esto, pero Dios tiene misericordia y en ese proceso de la pobreza material, Dios nos da esperanza. Dios nos da esperanza para salir de esa situación. Sí, Dios pone amigos, pone iglesia. ¿Saben cuál fue uno de los primeros ministerios de Pablo? Estando en Antioquía, fue llevar una ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Sí? Hermanos pobres en Jerusalén. La iglesia inicial en Hechos era una iglesia pobre. ¿Por qué? Pues por las extorsiones de los romanos, las opresiones de ellos. No había oportunidades de generar riqueza si no te juntabas quizá con los fariseos y con en ese sistema, o con los, ¿cómo se llaman? Los que cobraban impuestos, los publicanos, ¿verdad? Con medio de corrupción y todo eso. Pero un cristiano, un creyente honesto era difícil que saliera. Pero en fin, Dios nos puede poner los medios para salir de la pobreza, ¿sí? A través de la vida de Cristo en nosotros. Pablo nos presenta principios bien importantes para el trabajo. El que no trabaja no coma, ¿verdad? Y si trabajamos, generamos para compartir con el que padece necesidad. Dios permite que tengamos para que podamos compartir con otras personas que padecen necesidad. ¿Han visto las noticias que a través de todo este asunto de migración hacia los Estados Unidos, el gobernador de Texas ha mandado camiones de migrantes o de personas que piden asilo hacia Nueva York, hacia el norte? ¿Sí? Y ahora llegan los camiones de migrantes, pero ya pasaron por un proceso para documentar y para buscar asilo. Los mandan a Nueva York y ¿sabe qué hace el gobierno? ¿Qué es lo primero que hace el gobierno con esos migrantes que piden asilo? Es meterlos a la escuela pública, ¿sí? Que estudien, que estudien, que estudien, que estudien. ¿Por qué? Porque es el medio para que esta gente pobre, que no tiene medios, pueda abrirse un camino en medio de una economía próspera, por decir esto. ¿Sí? No sería sorpresa de que en 25 años, 30 años, alguno de esos migrantes que llegaron a Nueva York de Texas sea un neurocirujano o sea director de tecnología de alguna gran empresa, no sé, ¿verdad? ¿Sí? Porque encontró el camino y así ha sucedido en muchas ocasiones, se encuentran a través de la educación. Cuando el Señor Jesucristo dice que me ha enviado o ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, no solamente habla o sí está implicado de alguna manera dar esperanza de un camino para una mejoría material de alguna manera, ¿verdad? La esperanza de que Dios está con nosotros. Pero esa no es la meta. La meta es la esperanza de un sistema mejor. Este sistema gobernado por Satanás está muy limitado, está con todas estas características que dijimos. Sí, las personas que llegan a tener muchas riquezas o que se ganan la lotería solo piensan en sí mismos, tienen una colección de 10 Porsches que están ahí y usan uno diario, pues según cómo se siente, tiran el dinero. Saben que Mike Tyson, gran peleador, gastó $400 millones en la nada, se le fueron así en fiestas, en parrandas, perdió $400 millones. Las riquezas en una persona que está dominada por este sistema de Satanás causa más vacío, causa más injusticia, causa más egoísmo, más pensar en uno mismo, ¿sí? Yo he visto y he sabido de creyentes que son prosperados, que Dios les da riquezas, que sí son para disfrutar, pero también son para compartir, ¿sí? Para compartir, para generar negocios, para generar ingresos, para ayudar a otros, para que haya fuentes de empleo. Hay negocios bien importantes. La cadena más importante de restaurantes en Estados Unidos, ¿saben cómo se llama? El lugar favorito, no es el más importante ni el más grande. El lugar favorito, Chick-fil-A se llama, ¿sí?
¿sí? Y fue iniciado por creyentes. Hay otro negocio que se llama Hobby Lobbies, donde venden, así como aquí está Fantasías Miguel, digamos, del estilo de cuadros, marcos, todo, decoraciones. Allá se llama Hobby Lobbies. Es un negocio de creyentes y ellos hablan de esto, de que encontraron cuando iniciaron en la cochera de su casa vendiendo cuadritos ahí a la afuera de su casa para decoraciones de los vecinos, encontraron que podían ser buenos administradores y que Dios les dio eso para ser buenos administradores y para compartir, y Dios les prosperó. Hace una diferencia la riqueza en la vida de una persona bajo el sistema de Satanás, no creyente, que las riquezas en una vida en el sistema dominado por el Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver un texto también, pero un corazón lleno de Cristo hace la diferencia. Bueno, vamos a pasar al siguiente porque se nos va el tiempo. Dice, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos. Esta cosa de pregonar libertad, pregonar libertad. No sé si a ustedes, los que son de mi edad o por ahí, antes había pregoneros de todas cosas en las ciudades, el que afilaba cuchillos, el que hasta la basura, y ropa vieja que venda, hasta el de los merengues y el de los tamales, todos esos son pregoneros, ¿verdad? En Israel había lo mismo, eran pregoneros. Uno de los pregoneros o de las cosas que hacían los pregoneros en el tiempo de Jesús cuando fue crucificado o iba a ser crucificado, había un pregonero que fue mandado a decir, si alguien tiene algo bueno de decir de este Jesucristo, ¿sí? O de este Jesús de Nazaret más bien, que venga y lo declare. Era así como se cantan las misas, de alguna manera en inglés. Está ahí la grabación, pero es... dice, if anybody here knows anything good about Jesus of Nazareth, let it come to declare it, algo así, ¿no? Como así se predican las misas en latín. Con ese tonito puede ser, si alguien sabe de Jesús de Nazaret, algo bueno acerca de él, que venga y lo declare. Eran los pregoneros. Y el pregonero también daba buenas noticias de libertad a los cautivos, a los esclavos, ¿verdad? Para que toda la comunidad supiera que este hombre no se escapó, ¿verdad? Que este hombre que era cautivo ya obtuvo su libertad, que alguien compró su libertad, ¿sí? Este hombre, Rafael, que antes era esclavo, ya no es esclavo porque alguien pagó por él, ¿sí? No le hagan daño, déjenlo salir, no lo persigan. Jesús vino a proclamar o a pregonar libertad a los cautivos. Espiritual es esa cautividad en el día de hoy. Bajo el yugo del pecado está el sistema del mundo. Vista a los ciegos. Cuando le predicamos a alguien el evangelio y hay una persona que, o cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que antes estábamos ciegos a las cosas espirituales y que si alguien nos predicó el evangelio, era un loco, era algo que no entendíamos nada hasta que Dios alumbra nuestro entendimiento y vemos el evangelio y vemos nuestra necesidad, porque antes estábamos ciegos. Hoy en día, cuando alguien hace algo malo o defiende con rebeldía algo malo a los ojos de Dios, oremos por esa persona, porque esa persona está ciega, no sabe el daño que está haciendo, ¿sí? Tanto a sí mismo como a otros. Estamos inconscientes de la verdad. Y vino a dar libertad a los cautivos. Si Jesucristo dijo, estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes, tenemos quizá dos opciones. Una, o era un completamente loco, ¿verdad? Un demente que no sabía lo que estaba diciendo, ¿sí? O tenía todo el conocimiento y la capacidad y autoridad para en ese momento entregar el rollo y decir, esta profecía o esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes y eso es lo que vengo a hacer. ¿Sí? Era un anuncio de lo que él venía a hacer. Vean aquí en Primero de Reyes 17. Primero de Reyes 17. Vamos a detenernos ahí un momentito. Primer libro de Reyes.
Primero de Reyes 17. Está la historia que Jesús les dice a los, o les sugiere, o les recuerda a los israelitas o los judíos ahí en la sinagoga. En Primero de Reyes 17, vean el contexto. En el versículo 16, 29, dice que el rey de Israel era Acab, ¿sí? Acab reinó 22 años sobre Israel. Y vean el versículo 31, 16, 31. Del 30, 16, 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, rey de Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Natat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Sí? El rey de Israel, que tenía que ser el líder para proteger, cuidar al pueblo y ser ejemplo, ser líder en fe, en confianza en Dios, al estilo de David, ¿verdad? Fue todo lo contrario. Sirvió a ídolos y los adoró. Y luego en el capítulo 17, en este contexto, dice Elías Tisbita, era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la sequía. Vino una gran sequía en ese tiempo y Dios le prometió a Acab cuidar, digo no a Acab, sino a Elías, protegerlo, y los cuervos le traían comida y bebía de un arroyo que estaba ahí, pero finalmente el arroyo se secó también. Y después del 8 en adelante, vemos esta historia que Jesús recuerda, que es la viuda de Sarepta. ¿Puedes ver la otra, ponerle el otro gráfico, Alan? El mapa. Ese. Samaria era la capital de Israel, donde gobernaba Acab. Aquí es de donde era Elías, Tisbita, ¿verdad? Y acá al norte está Sarepta. Esa región, Sarepta en Sidón, eran paganos, no eran israelitas, no eran judíos, no eran adoradores de Dios, no tenían nada que ver. Estaban cerca, pero no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Ahí deja ese cuadro un poquito, por favor. Y entonces, vean el versículo 9. Dice 17:9. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. ¿Sí? Entonces, el pensamiento de Elías, no sé si fue, a ver, es una viuda, me va a sustentar, el río está seco, no hay comida, ¿cómo me va a sustentar? ¿Verdad? No sé si pensó al ser una viuda rica, con muchos bienes, graneros, ¿verdad? Voy para allá. Fue, y ella le respondió en el 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Porque le dijo, dame de comer. Dijo, no tengo pan. Vean lo único que tenía esta viuda en el 12, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que tenían, un puñado de harina. Imagínense cuántos gramos aquí para hacer un pan, una tortilla y mitad para ti o tu hijo, tú cómetela toda, un pedacito, lo comemos y muramos. Y Elías viene para pedirle de comer. ¿Qué escenario tan ridículo está planteando Dios? ¿Verdad? Mantener vivo a un hombre, Elías, a expensas de una viuda que no tiene nada, no tiene un marido que salga a trabajar y que la cuide, y aparte tiene un hijo para comer y luego no tiene nada. El 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. O sea, si haces el pan, pues, ¿verdad? Pero hazme a mí primero.
De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, vean el poder de la palabra de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esa es la lección que todos conocen en Israel porque leen las escrituras todos los días en la sinagoga y esta historia se la conocían, ¿verdad? Y Jesús les está diciendo acá en Lucas, dice Lucas 4, pero a ninguna de ellas, dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ninguna viuda en Israel, fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, allá perdida en el norte, pues que ni siquiera era israelita. ¿Por qué Dios mandó a Elías para allá? ¿Sí? ¿Por qué creen que Dios mandó a Elías a esta mujer? ¿Algún pensamiento? ¿Qué vio? ¿Qué había en esa mujer? ¿Qué vio Dios en esa mujer para mandar a Elías, su profeta? Porque no había terminado. Elías no había terminado. Encontró fe. En todo Israel, no sé si el procedimiento fue, voy a buscar en Israel una viuda de fe. Y no, pues voy a buscar en otro lado. Y encontró una viuda por allá que a punto de morir, había fe en su corazón, había esa chispa de necesidad y de confianza en Dios, de creer en Dios todopoderoso, etcétera, el creador. Y Dios manda a Elías para allá. Entonces cuando Elías le dice, pues sí haz la torta, pero primero yo, pues. No sé si de repente estas historias parecen como de egoísta de Elías, ¿no? Como, pues no sé, pero así dijo Dios. Pues son pruebas, pues, o sea, no es el egoísmo de Elías, sino es la prueba de tu corazón. ¿Cuántas veces Dios nos ha llevado a extremos de ese tipo, pues, que lo que dice Mirna ahora que el viernes cayó este aguacero, fíjense que le pregunté al día siguiente, el sábado, a varios que viven cerca, oigan, ¿cómo les fue con la granizada? No, aquí no cayó. ¿En serio? No, aquí no. Y dije, se me hace que Dios mandó una nube nomás ahí. Pero granizos de en serio, casi de una pelota, un tamaño de una pelota de ping pong. En el domo de afuera tenemos un techito ahí de acrílico, no sé cómo se llama. Así literalmente está un hoyo, así como atravesado, como un hoyo, un círculo, así. Todos los carros punteados, o sea, maltratados. Le digo a mi mina, gracias, qué bueno que no tenemos un Porsche porque me hubiera dolido mucho, pero está todo el carrito así como cuando te quedas con sarampión o algo así, con cacarizo exactamente. Había una señora que incluso llamó al seguro, supongo que haber sido por eso, porque todos los carros así dañados, eran como piedras, ¿sí? Que cayeron, pero solamente cayeron por menos de 5 minutos, fue el aguacero, rompió nuestros 2 domos. Uno no se rompió porque ya era de cristal, pero los otros 2 los deshizo y se cayó en los baños y en el cubo de la escalera. Y siempre viene este tipo de preguntas, es, Dios, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Pues, o sea, no pudiste mandar allá por la nube un poquito más al cerro, allá por el bosque de la primavera. Allá más al norte por Bugambilias. ¿O por qué no? Ya le está lloviendo en Monterrey últimamente, pero esas sequías, parece que Dios, no es que Dios lo disfrute, pues, pero Dios
nos lleva a extremos, ¿sí?, para probar nuestra fe. Y creo que ese fue el caso de la viuda. Quebrantada, sin recurso, nada, pues, sin esperanza. Del hermano de Malena, tantos meses esperando la operación, meses. Llega y No lo pudieron operar en el día esperado y lo sacaron del IMSS. Y yo creo que lo que Dios hace justamente es eso, es, a ver, en medio de esta situación, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde puedo encontrar ese tesoro de la fe? De alguien que confía en mí y vea cómo resuelvo yo los asuntos y cómo actúo y cambio corazones y cambio circunstancias, ¿verdad? La promesa que Dios le hizo a la viuda y a Elías, la cumplió. Dios es protector de las viudas. Y por supuesto Dios protege a su profeta porque todavía tenía un ministerio que hacer después con Acab y los profetas de Baal. Y cuando Jesús les recuerda esta historia a los israelitas, lo quieren matar. Porque entendieron el mensaje. Ustedes, no hay ninguna fe, no hay ni rastro de que ustedes creen y confían en el Dios que me envió. Y por eso Dios mandó a Elías con la viuda y a Eliseo con Naamán y se llenaron de ira. Voy rumbo al final, me quedan como 10 minutos. En el versículo 31 de Lucas 4, vean esto interesante también. Lo voy a leer. Lucas 4, 31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, otra vez, en los días de reposo en la sinagoga. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban con ellos unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba lo detenía para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, vean esto, el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba a las sinagogas de Galilea. Voy a terminar con este pensamiento. Si Jesús dijo que venía a dar buenas noticias a los pobres, a libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, tiene que demostrarlo, ¿verdad? Y sale a enseñar y ahora él demuestra esa autoridad de parte de Dios sobre los espíritus inmundos. Y 3 ocasiones en esta historia, si leyeron y subrayen, reprendió al demonio, reprendió a la fiebre y volvió a reprender al espíritu inmundo, al demonio. Pero primero dice espíritus inmundos, fiebre, sanaba enfermedades y después reprendió al demonio. Él es Señor de otro reino. ¿Ven? Jesucristo es Señor de otro reino y viene a demostrar su autoridad en ese reino y viene a dar las buenas noticias de este reino, no a cambiar este otro reino, el reino de donde Satanás es el maligno y domina y todo está bajo él. Jesús no viene a cambiar este reino,
sino viene a llamar a los oprimidos, ciegos, pobres o pobres de corazón, pobres espiritualmente, para llamarlos a este reino. Y todo aquel que cree, su interior, su alma, su espíritu es transformado, su espíritu es renacido, nos transforma de muerte a vida, nos trae de muerte a vida espiritual. Es una vida transformada y nuestra esperanza no está en este reino, sino está en su reino. Ahí está nuestra esperanza. Él es quien el mundo necesita y no nos estamos dando cuenta, o el mundo no se da cuenta. Él es a quien tú necesitas. Escucha su voz y cree. Vean Colosenses 1:13 y con este concluyo. Colosenses 1:13. Desde el 12 voy a leer, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? Si piensas por un momento, Dios no viene a cambiar, o Jesucristo no vino a cambiar las condiciones de este mundo material, sino vino a llamarnos, a sacarnos y a pasar en lo que Él viene de regreso a vivir con la esperanza de ese nuevo reino, con un corazón transformado, con una esperanza viva, no a adaptarnos, a sentirnos cómodos en este mundo, en esta tierra, sí, con lo que ofrece, y a veces nos atraemos demasiado, nos involucramos y de pronto este mundo nos está dominando. Este mundo nos está dominando y no nos damos cuenta que no somos de aquí, es decir, nacimos aquí, este cuerpo es de aquí, pero este cuerpo se va a quedar. Y esta promesa en el rollo que Jesús leyó en Isaías 61 se cumple desde hoy en el corazón de cada persona que cree. Él nos da buena noticia a los pobres espiritualmente, nos abre camino cuando clamamos a Él por medio del esfuerzo, del trabajo, del aprendizaje, de la sabiduría para mejorar y cambiar, sí, para crecer, y si tenemos algo, pues para compartirlo con generosidad con otros, con el que padece necesidad, al que está oprimido por el pecado. Jesucristo lo viene a liberar porque Él pagó por ese pecado, nos da libertad, y todas esas ejemplos de esa doctrina la enseña Pablo en sus cartas, ¿verdad? Todo lo que tenemos en la nueva vida en Cristo. Ese es el evangelio, o Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Aquí quiero terminar, muchas gracias. Vamos a invitar a varios de nuestros hermanos para que en algún capítulo del libro de Lucas ellos también nos compartan alguna sección. Gracias, Víctor.